Muy buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan en la apertura del ciclo Integridad para el Nuevo Chile de la Alianza Anticorrupción UNCAC. Para dar inicio a esta serie de encuentros, le doy la palabra a las autoridades representantes de esta alianza. En primer lugar, se dirigirá a ustedes la señora Claudia Mojica, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile y representante de la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar por saludar al señor Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, saludar también a la señora Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo para la Transparencia, saludar a las y los representantes de las entidades participantes en la Alianza Anticorrupción UNCAC y a quienes nos acompañan hoy. Muy buenas tardes. De verdad, desde PNUD agradecemos mucho al señor Contralor y a la presidenta del Consejo para la Transparencia por haber aceptado participar en la apertura de esta serie de webinars. Agradezco asimismo a la colaboración de todas las entidades pertenecientes a la alianza que se ha mantenido activa y vigente aún en medio de un contexto muy complejo. En efecto, la pandemia ha traído desafíos sin precedente para Chile y también para el mundo. En tal sentido, desde el PNUD vemos realmente con una enorme satisfacción cómo la Alianza Anticorrupción se ha mantenido como un ente altamente relevante ante las cambiantes coyunturas que ha enfrentado el país. Y solo a modo de ejemplo, el año pasado, los aportes de cada una de las instituciones que participaron en el ciclo de webinars titulado En pandemia, la integridad no se descuida, más las recomendaciones elaboradas, lograron mantener a la alianza como un referente de buenas prácticas y la prevención de la corrupción. Y junto con reconocer estos valiosos resultados, también creemos firmemente que la alianza debe, sobre esta base, continuar respondiendo a los desafíos en el contexto nacional actual. Y este contexto nacional actual está muy marcado por la redacción de una nueva constitución, lo cual es un proceso histórico de relevancia para cada una de las entidades de la alianza y para la integridad pública en general. Y esto es lo que nos ha motivado a la convocatoria para este webinar. Para el PNUD, como parte del sistema de Naciones Unidas, el proceso constituyente presenta una oportunidad para que el país siga avanzando hacia el desarrollo sostenible según la aspiración de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y quiero destacar aquí la relevancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, de alcanzar una sociedad más justa, más pacífica y más inclusiva. Reconociendo ante todo la soberanía del proceso constituyente y el liderazgo firme de los actores nacionales, desde Naciones Unidas hemos manifestado nuestra disposición para acompañar el proceso a través de la asistencia que pueda ser requerida y promoviendo estándares internacionales como la participación, la transparencia y la inclusión. Nuestra oficina del PNUD ha publicado 3 documentos con recomendaciones sobre temas como participación ciudadana, reglamento y normas de conducta, y estamos promoviendo especialmente la participación de grupos como mujeres y los pueblos indígenas en el proceso. Quisiera destacar que el próximo año la Alianza Anticorrupción UNCAC cumplirá 10 años desde su establecimiento. Este será un hito muy importante y al marcar este hito y como referente de la integridad y la lucha contra la corrupción en Chile, pensamos que a la alianza no le puede ser indiferente la forma en que se aborde la discusión sobre la integridad y la transparencia en el proceso constituyente. Teniendo presente que la alianza reúne a instituciones de muy diversa naturaleza y con distintos mandatos, lo que buscamos es promover que la experiencia individual y combinada de estas instituciones sea útil para relevar la importancia del tema y así alimentar las discusiones para que se consideren los estándares y buenas prácticas de integridad y de prevención de la corrupción. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se compromete sobre todo a no dejar a nadie atrás. Para ello, es clave avanzar hacia la construcción de instituciones que sean lo suficientemente sólidas para prevenir el flagelo de la corrupción, que impide que todas y todos se beneficien de igual manera de los avances en el desarrollo sostenible del país. Desde PNUD manifestamos nuestro total compromiso con los esfuerzos que persigue a esta alianza. Agradezco en particular al Contralor y su equipo por recibirnos para inaugurar el webinar del día de hoy.
y sin lugar a dudas nos espera una discusión muy, muy enriquecedora. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Gracias, Claudia, por estar acá en nuestro webinar, y Gloria también, desde el Consejo para la Transparencia. Para nosotros como Contraloría es un gran honor poder estar inaugurando este ciclo de webinarios que tienen como una temática común, obviamente, siempre están relacionados con la integridad pública, pero ahora con un foco obviamente mucho más contingente, toda vez que estamos enfrentando distintos desafíos como sociedad. En primer lugar, el desafío de la pandemia, que obviamente nos lleva a tomar estos resguardos que a lo mejor se pueden ver desde quienes nos siguen a través de la plataforma, como tener que usar mascarillas y todavía tener que usar estos separadores. Hay que mantener los cuidados y obviamente que la pandemia va a marcar seguramente un antes y un después en la forma en que nos relacionamos. En nuestro país en particular, la pandemia ya ha contagiado a casi cerca de 2 millones de personas. Tenemos cerca de 40.000 personas que desgraciadamente han fallecido y probablemente va a generar una serie de secuelas en el futuro que son difíciles de dimensionar hoy día, sobre todo desde el punto de vista de la educación escolar, estoy diciendo, en particular. Pero también nos enfrentamos a otro desafío que acaba de mencionar Claudia, que es el desafío constitucional. Ya está hace un mes constituida nuestra convención constitucional, están trabajando y próximamente van a empezar a trabajar ya, una vez que se constituyan los distintos grupos, se van a comenzar a trabajar seguramente ya en el articulado de la nueva Constitución. Ese es un bonito desafío, un desafío republicano para nuestro país, pero un desafío que obviamente no puede quedar aislado de lo que ocurre en el resto de las instituciones y en el resto de la sociedad. Es decir, nosotros como alianza podemos también aportar insumos a ese proceso para que se consideren los temas que obviamente nos motivan hoy día. Y eso tiene una razón, y es probablemente la razón más de peso, que está también relacionada con el proceso constitucional, y fue la crisis institucional a la que se vio enfrentada nuestro país y que desembocó en este proceso de convención constitucional. La crisis institucional tiene una de sus manifestaciones y que se relaciona directamente con el webinar de hoy día, que es la falta de confianza que tiene la sociedad chilena en sus propias instituciones. Existen distintos estudios relativos a la confianza en las instituciones públicas. De hecho, el Consejo para la Transparencia hace poquito sacó, o el año pasado, a fines del año pasado, sacó su estudio nacional sobre la transparencia del año 2020, que existe un gráfico que a mí me gustaría poder mostrar acá, aprovecharme de la paciencia de ustedes, porque como ustedes pueden ver allí, la pregunta que hacía el Consejo para la Transparencia es cuáles son las 3 instituciones en las que usted más confía para luchar contra la corrupción. Y para poder, obviamente, luchar contra la corrupción hay que tener confianza en esa institución. En primer lugar aparecen los medios de comunicación y después las policías y después el Consejo y la propia Contraloría. Uno, si mira este gráfico, en realidad podría estar un poco optimista en el sentido de que el año 2020 en general es mejor que el 2019, o un poquito mejor que el 2019 para todas las instituciones, pero siguen siendo números muy bajos del punto de vista de la confianza en las instituciones. Por eso este seminario es importante. No se puede decretar la confianza en las instituciones. Uno no puede decir confíen en mí, pero sí uno puede decir voy a rendir cuentas, voy a exhibir y voy a exponer lo que hago para efectos de que la ciudadanía evalúe y a partir de eso pueda tener confianza en las instituciones. Yo creo que en ese sentido es relevante este tipo de actividades. Para nosotros es un honor que nuestra alianza siga viva, esté vigente y que seamos tan activos y que la hayamos sostenido en el tiempo. La Alianza Anticorrupción es una manifestación de que es posible sentarse a la mesa entre los distintos sectores, poder confiar en el otro y poder realizar este tipo de actividades, y estas actividades van a ser provechosas. Por eso, y no quiero extenderme mucho más porque tenemos una discusión por delante que sostener, obviamente, pero quiero agradecer en particular a nuestros socios estratégicos acá, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero también al Consejo para la Transparencia, que ha querido estar y ha aceptado la invitación para estar en esta actividad. Como dijo Claudia, el próximo año la Alianza cumple 10 años. Vamos a tener que celebrarlo de la mejor manera posible, que nos permitan las condiciones sanitarias, espero, pero
Eso da cuenta de lo importante que son este tipo de iniciativas. Ya el ODS 17 dice que hay que tener alianzas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y esta es una manifestación concreta de que son importantes las alianzas para efectivamente alcanzar objetivos en común. Y en particular si se trata de luchar contra la corrupción. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la plataforma y gracias obviamente por estar acá. Gracias. Muchas gracias, señor Contralor, por sus palabras. Para cerrar esta introducción y previo a pasar al panel, vamos a ver un video introductorio sobre esta Alianza Anticorrupción UNCAC. Cada año se pierden 2.6 trillones de dólares en el mundo por actos de corrupción, según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ello equivale a 124 millones de niños que quedan sin educación y que se deje de contar con los recursos necesarios para evitar la muerte de muchas madres, menores y recién nacidos de los sectores más vulnerables. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, una mejora de los indicadores de probidad en Latinoamérica elevaría el ingreso per cápita aproximadamente en $3.000. Iniciativas como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, buscan resolverlo a través del establecimiento de normas y la promoción de la colaboración interinstitucional en los países comprometidos con este acuerdo. Como parte de esas medidas, la Contraloría General de la República y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo están impulsando en Chile una inédita alianza público-privada desde mayo de 2012, la Alianza Anticorrupción UNCAC. Su objetivo es fortalecer el combate contra la corrupción, fomentar la transparencia y diseñar y aplicar estrategias y acciones que permitan dar cumplimiento en el país a los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Invitamos a todas las personas que hoy nos acompañan a seguir las próximas sesiones de este ciclo que se realizarán todos los miércoles de agosto a las 12 horas. Para más información pueden visitar nuestra página web y las redes sociales de la Alianza Anticorrupción que dejaremos en el chat. El webinario de hoy es titulado Integridad para restablecer la confianza pública y contará con la participación de dos importantes panelistas. En primer lugar, la señora Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. Es cientista política de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado principalmente en importantes organismos públicos, internacionales y de la sociedad civil en materia de transparencia y democracia, además de contar con vasta trayectoria docente en diversas universidades del país. En segundo lugar, el señor Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. También realizó estudios de postdoctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Gießen y en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Se ha desempeñado principalmente en el ámbito académico y en instituciones del sector público e internacionales en materia de medio ambiente y derecho administrativo. El webinario de hoy estará dirigido por la señora Claudia Mojica, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Ella realizó estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador y obtuvo una maestría en Asuntos Internacionales en la Escuela de Derecho y Diplomacia de Fletcher, Universidad de Tufts, en Boston. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en relaciones internacionales, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos. Esta sesión consistirá en un diálogo en base a 3 preguntas que responderá el panel bajo la dirección de nuestra moderadora. La audiencia podrá interactuar vía Mentimeter y realizando preguntas mediante el chat. Para estos efectos, les invitamos a todos quienes nos escuchan y que nos están viendo, ingresar a www.menti.com con el código 1763-4641. Repito, 1763-4641, que de cualquier manera vamos a dejar en el chat para que mientras ustedes escuchan y ven este panel puedan responder 2 preguntas. Y la primera de estas preguntas es, a su criterio, ¿qué áreas de la administración del Estado requiere una mayor transformación para prevenir la corrupción? Al ingresar a la plataforma, ustedes podrán escoger una de distintas opciones y revisaremos los resultados posteriormente durante el panel. Agradecemos su participación y ahora le dejo la palabra a
nuestra moderadora Claudia Mojica, para que comience la sesión. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Y como decía, tenemos por delante una muy rica conversación. Quizás un poco de contexto para la primera pregunta. Importante señalar que Chile tradicionalmente siempre destaca en los rankings internacionales por buenos estándares de percepción de transparencia e integridad. Sin embargo, como ya lo mencionó el Contralor en sus palabras de apertura, diversos estudios han evidenciado un exponencial nivel de desconfianza hacia las instituciones públicas y también un aumento importante en la percepción ciudadana sobre el fenómeno de la corrupción en el país. Entre estos estudios ya señalaba el Contralor lo que fue llevado adelante por el Consejo sobre la Transparencia, también los propios estudios de PNUD como la Auditoría a la Democracia, la radiografía de la corrupción en Chile de la Contraloría General y de otras instituciones. Teniendo esta aparente paradoja sobre la mesa, queremos preguntarle a nuestros panelistas, desde la propia experiencia de sus respectivas instituciones, ¿cómo evalúan ustedes el desafío que presenta la corrupción en Chile? ¿Y cuáles creen que son las principales áreas a las cuales la Constitución debiese apuntar en las discusiones del proceso constituyente? Dejo la palabra a la señora Gloria de la Fuente. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Primero agradecer a UNCA, que esta alianza a la que desde el Consejo para la Transparencia también somos parte. Nos enorgullece ser parte además de un grupo humano, un grupo de instituciones donde hay un compromiso serio, relevante y además muy potente en la lucha contra la corrupción. Uno de los flagelos, creo, y parto con eso también, bueno, sin duda también agradecer al Contralor por recibirnos en su casa, pero además siempre atentos a seguir trabajando de manera conjunta como lo hemos hecho hasta ahora, y creo que esto ha generado resultados muy positivos, y sin duda PNUD también, que nos ha permitido además tener esta alianza, esta reunión en particular, y poder además con los distintos informes, como señalaba muy bien Claudia, poder aportar además una reflexión que creo que vale la pena y que además es una reflexión que siempre es inacabada, que es la reflexión sobre el combate a la corrupción, sobre el desarrollo de la democracia. A ver, partiría diciendo lo siguiente, que tiene que ver con la mirada, la perspectiva comparada, porque esto tiene de dulce a agria sin lugar a dudas. En el ámbito de la transparencia, en el ámbito particularmente de lo que se refiere a la corrupción en particular, o la percepción de corrupción, sin duda nosotros en la perspectiva de América Latina tenemos una posición bien privilegiada o destacada hace muchos años. ¿Eso quiere decir en la práctica que tenemos que bajar la guardia? No, el problema de la corrupción justamente es que, y así es como también es la esperanza, el desafío de la democracia, es que esto es una tarea que es siempre inacabada, una tarea que siempre es constante y permanente. Y en rigor, que nosotros estemos con altos índices de percepción, o sea, con altos índices o un lugar destacado, porque tenemos bajos niveles de percepción de corrupción a la altura de Uruguay y Costa Rica, en muchos casos en América Latina, no quiere decir que esta lucha sea inacabada, y la muestra más evidente de eso es lo que hemos visto en los últimos años. Y voy con algunos datos a propósito que el Contralor hablaba de la Encuesta Nacional de Transparencia, que el Consejo para la Transparencia viene haciendo hace más de 12 años. Uno de los datos que nos muestra, voy a mencionar más bien 3 datos que son, creo, relevantes respecto justamente al desafío que tenemos. El primero tiene que ver con la percepción de corrupción en Chile, un dato que en el fondo también recoge el Índice de Transparencia Internacional. Cuando nosotros hacemos la pregunta respecto a cuán corrupto cree en el fondo el ciudadano o ciudadana encuestado, que es el Estado del sector público en Chile, los niveles se disparan sobre el 60-70%. ¿no? Eso es un dato muy relevante porque además si uno mira la perspectiva de los datos en el tiempo, los últimos 5 o 6 años, efectivamente esto ha tenido un crecimiento bien relevante. Por lo tanto, hay una percepción de corrupción en el sector público que probablemente también está mediado por otras cosas, porque si uno mira otra pregunta en esta misma encuesta que tiene que ver con experiencias de corrupción, es decir, bajo la pregunta, ¿usted o alguien cercano a usted ha tenido algún tipo de experiencia, ha tenido que pagar una coima o ha tenido en el fondo que incurrir en algún acto efectivamente que linda con la corrupción? Y ahí baja de manera bien radical la experiencia personal. Aquí hay 2 cosas que probablemente son parte de la interpretación. Una, efectivamente, tiene que ver con que hay una
distancia y esta sensación que también diagnostican los estudios del PNUD de maltrato, de distancia, de discriminación del Estado respecto a las personas, hace que sin lugar a dudas se creciente la percepción de corrupción, ¿no? O malas prácticas desde el Estado. Pero también está esta idea de la reconstrucción de confianzas en las instituciones en general. Y hay otro dato que es interesante desde ese punto de vista. Una tercera pregunta que nosotros hacemos habitualmente en la encuesta nacional de transparencia tiene que ver con cómo cree usted o cree usted que hoy, respecto a 10 años atrás, existe efectivamente la posibilidad de combatir mejor la corrupción. Y este dato se ha ido disparando de manera creciente y positivamente, es decir, existe una mejor percepción de las personas respecto a la posibilidad de combatir la corrupción hoy en día respecto a hace 10 años atrás, por ejemplo, que es la pregunta que nosotros hacemos. Es decir, hay una alta percepción de corrupción que tiene que ver justamente con, probablemente, y hay que indagar mucho más en esa información que tiene que ver con la relación con el Estado, los ciudadanos, etcétera. No hay experiencias crecientes de corrupción. Eso no quiere decir que hay que bajar la guardia. Chile ha ido generando un camino, pero que no es suficiente y que tiene que ver en parte con la construcción de confianza en las instituciones, que es básicamente esta idea de que hemos ido mejorando los estándares, hemos ido mejorando la legislación al respecto, pero creo que, y con esto termino respecto a esta primera pregunta, pero creo que el fortalecimiento de un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública es la clave respecto a lo que viene a ser el día de mañana. En eso la Convención Constitucional es clave. Establecer estándares, establecer principios claros en materia de acceso a la información pública, transparencia, integridad pública, reconocer institucionalmente aquellas instituciones que realizamos esa tarea, me parece que es muy fundamental. Tenemos una oportunidad, esa oportunidad implica no bajar la guardia porque no es solamente el reconocimiento en la Carta Fundamental, que sin lugar a dudas es muy importante, sino que también es tener un ecosistema con leyes e instituciones ad hoc que permitan hacer esta tarea. Muchas gracias, Gloria. Muy interesante esta perspectiva más bien positiva de, si bien esto es una buena noticia, también pone una responsabilidad mucho más grande en las instituciones del Estado, lo cual de alguna manera concuerda con este momento histórico en que se comienza el proceso constituyente y creo que va a haber mucha atención de la ciudadanía a estos temas. Vamos a escuchar ahora al Contralor con su visión sobre esta pregunta. Gracias, Claudia. Bueno, son dos preguntas que nos acabas de hacer. En primer lugar, ¿cuál es la situación de la corrupción en Chile? Y obviamente que es muy difícil de poder medir la corrupción porque siempre va a ser un fenómeno oculto. Por eso se mide sobre todo la percepción o la idea que uno pueda tener sobre ese fenómeno en un determinado momento. Y yo voy a hablar aquí en términos personales, ¿no? Creo que mi percepción de la corrupción es peor que la que tenía hace 5 años atrás, antes de que fuera Contralor. Eso es lo primero que tengo que decir, ¿no? Creo que eso es tal vez una parte un poco triste de este cargo, en el sentido de que uno empieza siempre a encontrarse con los problemas de la administración y no con la parte más constructiva, en el sentido de que en la Contraloría no hacemos políticas públicas, obviamente, porque es otro de nuestro rol, sino que nos encontramos siempre con la irregularidad, con el defecto, con los problemas que tiene la gestión administrativa, y eso muchas veces se relaciona con la corrupción. Tampoco quiero ser de todas maneras autoflagelante, como podría decirse, porque los indicadores son reales, no solo el índice de percepción de la corrupción, sino que también la propia encuesta que hace el Consejo para la Transparencia, que ya hemos citado, pero también otro tipo de índices, como por ejemplo el del Estado de Derecho o índice de Rule of Law, que existe también a nivel internacional, que a Chile lo posiciona de manera bastante bien situado, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de las instituciones, y en particular de las instituciones, por ejemplo, contraloras, y eso a nosotros también nos pone muy, muy orgullosos. En ese sentido, entonces, yo creo que uno tiene que ser ponderado al momento y no digo que no lo estemos haciendo, en todo caso, al momento de juzgar cuál es la situación de Chile. Creo que es una buena señal de que nos sigamos escandalizando y nos sigan impactando situaciones de corrupción en algunas instituciones. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Carabineros marca en Chile, me parece a mí, un antes y un después del punto de vista de la percepción de la corrupción en las instituciones, por así decirlo, más importantes de la República. Y también marca un antes y un después de la gestión de la propia Contraloría, porque la Contraloría también tuvo que ponerse a tono a partir de ese gran escándalo. Entonces, en ese sentido, creo que hay una percepción de mayor corrupción. No, es difícil decir si hay más corrupción o menos que antes, porque no hay un punto real de comparación. Probablemente antes estaba mucho más oculta, pero creo que lo bueno es
que hay instituciones que forman parte de algo que con Gloria coincidimos, que es el ecosistema de integridad, y ese ecosistema de integridad en general funciona. Obviamente siempre los recursos son insuficientes, las facultades no son todas las que uno pudiese querer, pero ese ecosistema funciona y hace parte hace el trabajo. No por nada creo que tenemos un país que sigue siendo un país que tiene un nivel adecuado de desarrollo, tal vez podría ser mucho mejor, hay muchísimas cosas que hay que mejorar, partiendo por la equidad, obviamente, pero creo que tiene que ver con que el país tiene un buen estándar de integridad. Y respecto de la segunda pregunta, a propósito de las áreas más expuestas, yo ahí quisiera citar algo que está en nuestra encuesta que se llama Radiografía de la Corrupción, que es la publicación que sacamos a fines del año pasado, y ahí, si ustedes miran, vamos a proyectarlo para que lo puedan ver también nuestros auditores. Pero ahí, si ustedes se fijan, según la percepción que tenían los encuestados, que fueron casi 17.000 personas, lo cual es un montón de gente que fue encuestada, fíjense que en realidad coincide con lo que a nivel internacional siempre se dice cuáles son las áreas más expuestas a la corrupción. Compras públicas, contratación de personal y obras públicas. Son siempre las áreas más expuestas a la corrupción. Y esto tiene que ver mucho con cómo hemos diseñado el Estado y qué percepción existe en el Estado respecto de estas áreas. Porque sobre todo las dos primeras, es decir, compras públicas y contratación de personal, que se consideran por la ciudadanía como áreas muy expuestas a la corrupción, son áreas que tienen que ver con la gestión, pero que son más bien el soporte para poder realizar gestión pública, pero no necesariamente son, por así decirlo, el negocio de un determinado servicio. Entonces, muchas veces son áreas que están más bien dejadas de ser las más atractivas para los funcionarios. Muchas veces incluso el Ministerio de Hacienda, cuando aumenta la dotación, no considera aumentar la dotación también en áreas de soporte. Son áreas que a veces son débiles y por lo tanto son más susceptibles a fenómenos de corrupción. Entonces, yo espero que en un futuro, no sé si a propósito de la Constitución, pero sí a propósito de la modernización que tiene que tener el Estado, uno tome en cuenta que estas áreas son efectivamente aquellas donde el virus o este germen de corrupción se puede colar y se cuela permanentemente. O sea, los fenómenos de corrupción siempre están acá, siempre están en este ámbito, y desde la Contraloría te puedo decir que es así. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en un ámbito como el mundo municipal, uno puede coincidir o no con la orientación que le puede dar el alcalde o alcaldesa a su gestión municipal, pero lo que no puede coincidir es que se haga mal uso de los recursos que están destinados a la contratación o a la contratación pública o a la contratación de personal. O sea, cuando tienes municipalidades, por ejemplo, que tienen no cientos, sino que miles de contratos de honorarios, eso es indicativo de que se está haciendo mal uso de la plata destinada a personal. Cuando tienes municipalidades que no pagan un poco más por un contrato que es un contrato sencillo, sino que pagan muchísimos millones más respecto de contrataciones que son estándar, como en materia de áreas verdes, o en materia informática, o en materia de aseo y ornato, obviamente que uno se da cuenta que es ahí, obviamente, donde hay que tener el ojo para poder mejorar esa gestión. Eso podría decir por ahora. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Contralor. Creo que muy contundentes estos datos que nos muestra esta radiografía de la corrupción, y algo para tener muy presente. También yo quería sumarme a su reflexión sobre cómo hay que tener esta ponderación cuando se habla de la situación de corrupción en Chile. Creo que una de las razones por las cuales este proceso constituyente está acaparando una atención mundial, yo lo digo de parte del propio sistema de Naciones Unidas en nuestras sedes, es que justamente cuando el país pasó por un momento de desafíos con reivindicaciones, demandas ciudadanas, había todo lo necesario para dar una respuesta institucional, vías democráticas ofrecidas por el Estado de Chile, que son a través de las cuales se están canalizando estas demandas. Creo que eso es muy importante, y muy importante no perderlo de vista. Creo que entonces con esto estaríamos listos para que Francisco nos cuente un poquito qué dieron los resultados de la primera pregunta en el Mentimeter. Gracias, Claudia. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes nos han estado acompañando vía Teams y que han ingresado a menti.com para responder estas preguntas, ya para que las personas también manifiesten su opinión. Y la pregunta era,
a su criterio, ¿qué área de la administración del Estado requiere una mayor transformación para prevenir la corrupción? Las opciones eran 5. 1, compras públicas. 2, obras públicas. 3, gestión de personas. 4, provisión de beneficios sociales y o la asignación de fondos concursables, ¿ya? Finalmente, la gestión municipal. Entonces tenemos que el 21% de las personas que seleccionaron alternativas dentro de esta pregunta se inclinaron por las compras públicas, 10% por las obras públicas, un 24% por la gestión de personas, un 14% por la provisión de beneficios sociales o asignación de fondos concursables, ¿ya? Una mayoría, según veo, un 31%, por la gestión regional y o municipal. Gracias, Francisco. Muy interesante. Y si ya decía antes que los datos de la radiografía eran contundentes, aquí vemos de nuevo ratificados los 3 rubros que ya nos comentaba el Contralor. Muchas gracias y muchas gracias a quienes participaron de esta pregunta. Si los panelistas quieren hacer un comentario, les cedo la palabra para comentar sobre estos resultados. Gracias, Claudia. Sí, yo quisiera decir algo a propósito del top one, ¿no? de la gestión regional y municipal. Yo creo que probablemente va a haber un proceso más intenso de descentralización en nuestro país. Creo que esa es una de las aspiraciones también que existe al interior de la propia Convención Constitucional. Pero yo creo que ese proceso tiene que ir aparejado de mayores fortalezas a nivel regional, en primer lugar, y también a nivel local. Cuando se formula a fines de los 70, comienzos de los 80, el proceso de regionalización en Chile, el país se corta con la misma tijera en 345 comunas y se crean las regiones. Y en realidad ese proceso no atiende en primer lugar a ciertas realidades de carácter local o de carácter regional, en primer lugar. Se establece básicamente el mismo esquema para todo el país, como si el país fuera muy uniforme, y en realidad yo creo que no es así. No atendió ni a realidades sociales, ni a realidades indígenas, ni a realidades ambientales que existen a lo largo del país. Y yo creo que un proceso de descentralización debería tender a eso y a fortalecer sobre todo a esas instituciones regionales y locales. Y cuesta mucho en este país atraer capital y sobre todo capital humano hacia las regiones. Lo digo porque me toca dirigir una organización que se desconcentra territorialmente en las regiones y nos cuesta mucho poder convencer a nuestros funcionarios de que es una buena opción ir a algunas regiones. Hay algunas que son más atractivas que otras, por cierto, pero existe como una especie de fuerza que lleva todo hacia el centro, que es la fuerza de la capital que absorbe, y sobre todo por la calidad de los servicios que allí se prestan versus los servicios que existen en la región. Entonces, creo que yo coincido con lo que aparece ahí, o sea, creo que se requiere que en esa área haya una mayor transformación todavía para prevenir sobre todo los fenómenos de corrupción. Tenemos demasiados ejemplos en la Contraloría que dan cuenta de eso. Sí, algunos comentarios también que a propósito del top 3 de esta pregunta, ¿no? Que me parece interesante. Comparto plenamente lo que dice el Contralor. De hecho, yo creo que el desafío del futuro más inmediato a propósito de la Convención Constitucional, a propósito de las nuevas figuras que se han creado, los gobernadores regionales van a tener una tremenda tarea en términos de la coordinación de cada una de las regiones, de generar una mirada respecto al modelo de desarrollo en esas regiones también, articulado con el territorio. Yo creo que eso es clave y va a ser clave también fortalecer las capacidades de los municipios. Hemos visto también las diferencias que existen entre los municipios. Hay municipios, en el fondo, que tienen muchas capacidades y hay otros que no tienen muchas capacidades y eso repercute inevitablemente en la vida de las personas. Ahora, dicho eso, me llama la atención los otros 2 elementos y quisiera hacer algunos comentarios sobre esto. Primero, gestión de personas. Yo creo que aquí hay una necesidad clara y evidente y probablemente el marco de la Constitución, pero incluso más allá del marco de la Constitución, la discusión sobre la legislación que tiene que ver fundamentalmente con la contratación de personas en el Estado es clave. Va a haber una definición sin duda que va a tener que ver con el cambio constitucional, pero después la legislación ad hoc creo que también va a ser importante. ¿Y por qué creo que es importante? Porque
no puede ser que finalmente los ciclos electorales determinen también la manera en que el Estado funciona. Un país sólido, con democracia sólida, debería tender a generar políticas de Estado más que políticas de gobierno. Más aún, no sabemos cómo va a ser el ciclo de gobierno en el próximo periodo a propósito del cambio constitucional, pero con ciclos políticos o ciclos de gobierno muy cortos, como 4 años, la verdad es que la política de personas no se debiera poder ver afectada y debiéramos diferenciar entre funcionarios de gobierno y funcionarios de Estado, que me parece que es clave, y esa reforma debiera hacerse, una reforma por lo demás en la cual yo creo que hay consensos transversales, pero no ha podido finalmente concretarse de manera adecuada. Creo que como país tenemos una oportunidad. Fortalecer el Estado, fortalecer la institucionalidad, fortalecer finalmente la capacidad de dotar a los ciudadanos de mayores servicios, de mayores prestaciones y de una mejora, por cierto, en el acceso a sus derechos. Y lo último, compras públicas. Yo creo que un dato fundamental, con el Contralor lo hemos discutido en otras oportunidades, pero a propósito de la pandemia creo que también tenemos un aprendizaje. Evidentemente, estados de excepción constitucional implican también la necesidad de generar celeridad para las compras públicas. Los tratos directos hoy en día han sido parte importante del mapa de lo que ha constituido las compras públicas en Chile los últimos 2 años a propósito de la pandemia. Pero las compras públicas también tienen riesgo en el trato directo, que es básicamente el bajar los estándares, que existan arbitrariedades, y creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Hay un proyecto de ley que se discute hoy día en el Congreso, que justamente mejora la capacidad de las compras públicas, más allá, por cierto, de lo que estoy diciendo ahora, del estado de excepción constitucional. Pero me parece que es clave que pongamos ojo en eso. Las compras públicas, finalmente, en la manera en que se invierte desde el Estado la plata de todas las personas, los recursos de todas las chilenas y chilenos. Y por lo tanto, requiere un resguardo mayor, requiere que efectivamente se haga de manera adecuada y que se haga bajo condiciones de competencia y no de arbitrariedad. Y por lo tanto, creo que ahí hay un sistema también que reforzar y coincide también por lo demás con lo que se señala aquí en esta consulta. Muchas gracias, Gloria. Al escuchar, pensaba justamente en esa serie de webinars que la Alianza impulsó el año pasado, en pandemia la integridad no se descuida, que tocaba precisamente a este tema y a otros que tenemos que tener en mente. Bien, creo que podemos pasar a la segunda pregunta para nuestros panelistas. Y esta nos lleva a reflexionar, considerando que el país se encuentra en una coyuntura histórica, y teniendo en cuenta lo que ya discutimos en la primera pregunta, el desafío que presenta la desconfianza ciudadana y la percepción de corrupción, les preguntamos, ¿cómo creen que la Constitución puede ser una oportunidad para fortalecer la probidad y seguir adelante en los esfuerzos para combatir este flagelo? En esta ronda damos primero la palabra al Contralor. Gracias, Claudia. Mira, yo creo que debería haber una suerte de principio de no regresión en materia de probidad y de integridad pública. ¿Qué quiero decir con eso? Que alcanzado un determinado estándar, que creo que es el que tenemos, por ejemplo, a propósito de transparencia, de declaraciones de intereses y patrimonio, a propósito de lobby y otro tipo de incompatibilidades, inhabilidades, etcétera, creo que alcanzado ese estándar pasa a ser inmediatamente en esta materia un piso y no un techo. Por lo tanto, creo que sería bueno que tuviéramos una especie de principio de no regresión en esta materia, así como debería existir un principio de no regresión en otros ámbitos, como en el ámbito social y ambiental. Eso. Pero creo yo que una gestión pública un poco más moderna y acorde a los tiempos debería responder a lo que en la Contraloría denominamos 13, pero yo le agrego 2 E más, a las 5 E de la gestión pública. ¿Cuáles son esas? Y que creo que solucionaría, o no sé si solucionaría, pero ayudaría a enfrentar de mejor manera este fenómeno. La función pública debería ser eficaz, obviamente, tiene que alcanzar un determinado objetivo, debe lograr satisfacer una necesidad, debe ser eficiente, es decir, debe lograrlo de la mejor manera posible, de la manera que resulte más adecuada y más proporcionada a esa necesidad que se va a satisfacer, debe ser económica, debe ser entonces empleando bien los recursos públicos en esa gestión, pero además debe ser ética. Esa gestión pública debe ser ética. Y ahí en la ética incluyo, obviamente, valores tales como la equidad, debe haber
debe haber condiciones de equidad en las prestaciones de los servicios. No puede ser que haya mejores servicios en un sector o para un sector de la población que para otros, cuando se trata de servicios públicos. No puede ser, por ejemplo, y es un reclamo muy habitual, que el servicio de seguridad pública sea mejor en ciertas comunas que en otras porque los vecinos tienen mejor capacidad de reclamar por esa seguridad pública. Y además tiene que ser una gestión ecológica, y esa es la quinta E. A mí me parece que si no nos preocupamos o sea, en realidad nos teníamos que haber preocupado hace mucho tiempo de esto, pero la sequía, por ejemplo, que estamos viviendo hoy día, no es una cosa, no es menor, es probablemente la peor pandemia a la que nos vamos a enfrentar. El 90% de déficit hídrico que tiene la mayoría de las regiones del país es una situación catastrófica a la que creo que no le estamos dando la suficiente importancia. No me corresponde a mí, obviamente, darla, pero sí veo y soy ciudadano y me doy cuenta de que eso es un gran problema al que estamos enfrentando. Entonces, para poder avanzar en esto, creo que evidentemente el proceso constituyente, espero que yo también considere estos elementos que deberían tender a esa, al final, denominada buena administración, que podría satisfacer mejor las necesidades de las personas. Eso por ahora. Muchas gracias. Sí, y muy interesante realmente cómo nos hacen reflexionar las respuestas cuando hablábamos, bueno, muy interesante las 5E. Y en esta relacionada con ética y equidad y la manera en que los ciudadanos reciben los servicios, también me hacía pensar en lo que ya mencionaba Gloria y los propios estudios de PNUD, de cómo esto fomenta esa percepción de diferencia de trato, que es, creo, uno de los desafíos que hay que abordar. Y sin lugar a dudas, el tema ecológico muy importante, y creo que también pone el proceso actual en paralelo con el proceso que es la recuperación post-pandemia. Esto creo que es uno de los temas que en Naciones Unidas nuestro propio secretario general ha puesto muy de frente, que no se trabaje para volver a una situación anterior a la pandemia, sino que se utilicen los canales abiertos por estos desafíos para pensar en un futuro mejor, si fuera posible, donde sin lugar a dudas la protección del medio ambiente es central. Y creo que eso también es importante para el proceso que nos ocupa hoy. Damos la palabra a Gloria para la respuesta a esta segunda pregunta. Perfecto. A ver, separo la respuesta en dos partes. Lo primero, respecto a la confianza. Yo creo que una de las cosas que nosotros vimos a propósito de los movimientos sociales, el estallido social que finalmente condujo, yo creo que de manera bien ejemplar, una posibilidad institucional de resolver estos conflictos, creo que es parte importante como de la buena noticia, ¿no? Y de la oportunidad que tenemos como país. Creo que por eso es la importancia y probablemente el interés que existe en el mundo hoy en día sobre el proceso constituyente en Chile, no solamente por su constitución y su composición que es inédita en nuestra historia y la historia de muchos países sin duda en el mundo, sino que también porque es un mecanismo institucional para resolver un conflicto que está en la sociedad. Y eso yo creo que es muy clave. Y eso implica, por cierto, y a propósito de la recuperación de la confianza y de lo que nos trajo hasta acá, una mirada respecto a la redistribución del poder, sin duda. Hablábamos hace un rato atrás de lo que tiene que ver con el territorio, con la descentralización, una gran promesa en Chile permanentemente incumplida. Probablemente esto es parte importante de la redistribución del poder. Y tiene que ver también con una reconstrucción de la relación del Estado con los ciudadanos. Como bien señalaba Claudio en un dato que mencionaba sobre la encuesta nacional de transparencia, cuando existe percepción de maltrato, de distancia, en la lógica además más genérica, porque esto tiene que ver probablemente con la idea de la entelequia del Estado más que con la experiencia con servicios específicos. Pero cuando uno entiende que aquella entelequia, que aquella entidad que está al servicio de los ciudadanos para protegerlos, en la práctica es distante, le maltrata o en el fondo genera algún tipo de discriminación o desigualdad, tenemos un problema. Y la reconstrucción de eso implica redistribución del poder, implica reconstrucción de confianza, implica bases de la institucionalidad probablemente que sean inclusivas, implica probablemente también una suerte relevante de derechos sociales reconocidos en la Constitución porque es parte de la expectativa que nos trae sin duda hasta acá. Y creo que por ahí, en el fondo, es parte importante de lo que deberíamos construir. Ahora, respecto al ámbito que tiene que ver propiamente con la corrupción, estoy plenamente de acuerdo con lo que señalaba el Contralor. El principio de no regresión me parece que es clave. Nosotros hemos avanzado de manera sustantiva si uno mira en términos de legislación en Chile sobre el combate a la corrupción. Hoy en día tenemos la posibilidad de generar y de reconocer delitos en aquello que antes parecían irregularidades que tenían que ver con faltas tributarias, básicamente, ¿no? O delitos tributarios. Hoy en día son delitos de financiamiento de la política. Y yo creo que hemos avanzado de manera importante en esto, pero sin duda, como decía al principio,
esto no es una tarea que se acabe en algún minuto, esto es una tarea inacabada permanentemente. El fortalecimiento del ecosistema en materia de transparencia e integridad pública implica fortalecer las normas, sin lugar a duda, lo que Chile ha venido haciendo, fortalecer las instituciones y la coordinación entre las instituciones que trabajamos en esto, Contraloría, Consejo para la Transparencia. Nosotros tenemos un gran trabajo, de hecho, realizado con la Contraloría en esta materia, con el Ministerio Público, con las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en la posibilidad de generar también un fortalecimiento o una mirada más potente en materia del ecosistema de transparencia. Y todo esto creo que es posible o es una oportunidad posible de hacer, y lo hemos visto en las discusiones que se han dado en los últimos días y probablemente más ahora que se empieza a generar la discusión más de contenido en la Convención Constitucional. Es que todo esto va a ser posible si todos los actores nos involucramos en esto. La Constitución es una oportunidad, es un principio donde probablemente vamos a lograr plasmar cuestiones tan relevantes como, además de la no regresión, por cierto, avanzar en cuestiones tales como el reconocimiento específico y, por ejemplo, el derecho a acceso a la información pública. Ojalá tener una mirada comprensiva e integral, no repartida entre distintos capítulos de la Constitución, sino que una mirada más integral sobre la integridad, la transparencia, que creo que es clave. Y de eso, principios habilitantes después, sin lugar a duda, que tengan que ver con normas y el fortalecimiento de normas en el proceso posterior de esta nueva Constitución. Todo esto creo que constituye un paquete que finalmente ayuda al fortalecimiento de nuestro sistema político y nuestra democracia. Muchas gracias, Gloria. Creo que de esta pregunta, quienes estamos participando nos llevamos el principio de no regresión. Creo que eso es la base y es como el piso a partir del cual se sigue trabajando de cara a futuro. El otro tema que también creo que escucho en las dos respuestas es la importancia del involucramiento, de la participación ciudadana, que sin lugar a dudas es algo que también desde PNUD estamos apoyando. Y muy interesante en la respuesta el tema de redistribución del poder. Nosotros también hicimos un estudio, fue el último que presentamos antes de la pandemia, el mapa del poder de género en el país. Todavía muchas brechas por cerrar en temas de igualdad de género en los espacios de poder económico, político. Así es que muy buenos elementos y para una reflexión. Creo que Francisco nos tiene ahora la continuación con la siguiente pregunta del Menti. Sí, muchas gracias, Claudia, y gracias a quienes se mantienen viéndonos y escuchándonos a través de Teams. Y les invito a todas y a todos que ingresen nuevamente a menti.com o si ya estaban ahí, pasen a responder la siguiente pregunta. Para quienes no hayan ingresado todavía a menti.com, pueden hacerlo con el código 1763-4641, que se indicará nuevamente en el chat, y podrán responder la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde debiesen avanzar nuestras instituciones para luchar de forma efectiva contra la corrupción? En este caso, en esta pregunta, ustedes van a ver en la pantalla diversas opciones cuando ingresen a menti.com y ustedes deberán ordenarlas a modo de ranking, ¿ya? En vez de elegir una sola como era la pregunta anterior. Y más adelante, mientras continuamos con las preguntas del panel, ustedes podrán responder la pregunta y revisaremos después de eso los resultados. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y vamos con la tercera pregunta de la conversación de hoy. Y un poco yendo más al tema operativo. Sabemos que en el mundo los diferentes estados cuentan con diversos modelos institucionales para combatir la corrupción y también para promover la integridad. Pero considerando las características específicas de Chile y la historia de Chile, queremos preguntar a nuestros panelistas qué tipo de institucionalidad, consideran ustedes que sería la más pertinente o que ya es la que tenemos, la más pertinente. En otras palabras, ¿cuál es la institucionalidad que estaría mejor adaptada al contexto chileno para combatir la corrupción? Y en esta ronda damos primero la palabra a Gloria de la Fuente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que de alguna manera lo hemos venido esbozando en las preguntas anteriores, ¿no? Yo creo que es claro y clave que en Chile, si bien hemos enfrentado dificultades bien relevantes, también hemos tenido de manera importante la posibilidad de tener cada vez más y mejores herramientas para poder combatir la corrupción. Sin lugar a duda, hay que hacer muchísimo más todavía, pero por lo pronto creo que el modelo que tenemos hasta aquí implica más bien como desafío tener que fortalecer esto que llamábamos ecosistema en materia de transparencia e integridad pública.
Yo creo que este modelo, y que yo creo que UNCAC es un buen reflejo de aquello, digamos, de esa alianza público-privada, donde finalmente distintos actores convergen en función de un propósito, que es el combate a la corrupción. Creo que es parte importante de eso lo que tenemos que hacer, poniendo foco probablemente en algunas cosas más. La discusión constitucional sin duda va a ser parte importante de aquello, por lo que decíamos hace un rato atrás. Es en la Constitución donde probablemente, a propósito de la distribución del poder, a propósito de los temas de transparencia e integridad pública, que muy probablemente van a estar contenidos en el debate constitucional porque son hoy en día un pilar de la democracia, de las democracias modernas, las democracias sólidas, y por lo tanto, este es un debate que sin duda se va a dar en el alero de la Constitución. Entonces, lo que uno supone es que esta institucionalidad que ya existe en Chile debiera fortalecerse, probablemente mecanismos en el fondo en torno a la institucionalidad en materia de defensa de derechos, fortalecer aquello probablemente debiera ser importante, lo que hacemos desde la Contraloría, desde el Consejo para la Transparencia, otras entidades, lo que hacen las entidades una vez que se descubren casos de corrupción, por ejemplo, para administrar justicia. Y efectivamente creo que hay ahí un desafío respecto al Ministerio Público, respecto al propio Poder Judicial, para poder dotar de mejores herramientas a estas instituciones. Y todas estas instituciones, en el fondo, finalmente son parte de este ecosistema en materia de transparencia e integridad pública que se ha ido fortaleciendo, pero que creo que en esta coyuntura y pensando en una nueva república debiera, en el fondo, fortalecerse aún más. Por lo tanto, es más bien un modelo donde existen múltiples actores y no solo un actor. Y digo esto porque había una cierta discusión sobre si, por ejemplo, debiéramos nosotros tener en Chile, como en otros países, un SAR anticorrupción. Yo creo que el modelo de una autoridad única, en donde uno necesita tener muchos ojos y garantizar distintos derechos, como por ejemplo el acceso a la información, probablemente para nuestro país no es el mejor. Creo que tenemos que fortalecer y generar aprendizaje ahí donde nosotros creo que lo hemos ido haciendo bastante bien en los últimos años, sin ser, por cierto, autocomplacientes, sino que más bien entendiendo que estamos en un estado donde tenemos que avanzar más. Y me parece que ese es el desafío más importante. Y la Constitución, entonces, como decía, me parece que es el pilar para la promoción de una discusión posterior en materia legislativa que es clave. Y vuelvo sobre un punto y con esto termino. Me parece que en ese cuadro es fundamental una deuda que probablemente tenemos pendiente en Chile hacia una nueva república también y que tiene que ver con fortalecer la sociedad civil en estas materias. En Chile el fortalecimiento, la sociedad civil en estas materias, lo digo por el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, era muy fuerte probablemente antes de la existencia de la legislación en materia de acceso a la información pública. Hoy en día tenemos menos entidades, muchas muy importantes que hacen una tremenda contribución, pero menos entidades. Hay que pensar cómo desde el Estado también se colabora en que las asociaciones o la sociedad civil en general pueda hacer su tarea, porque es un pilar también clave en un ecosistema que funciona de manera adecuada. Muchas gracias. Y efectivamente esto va muy en línea con lo que conversamos en las preguntas anteriores. Recojo muy importante el tema de participación, fortalecimiento de la sociedad civil, y creo que ahí también este es un mensaje importante para recoger como alianza UNCAC, porque este tipo de alianzas que bien decía el Contralor, que también están muy vinculadas con la Agenda 2030, creo que es uno de los espacios donde se puede avanzar en esa línea. Vamos a escuchar ahora al Contralor con su visión sobre esta pregunta. Yo esta pregunta la veo como una pregunta de proyección, ¿no? Como uno se imagina esto y por lo tanto uno puede hacer propuestas. Esto ya lo hemos conversado con Gloria en otras oportunidades y los dos coincidimos en que estamos más bien por una idea de sistema o ecosistema de integridad pública más que por un SAR anticorrupción o una SARINA anticorrupción o que eso que en realidad lo que quiere reflejar es una autoridad única que vea la lucha contra la corrupción. Creo que el sistema chileno es un sistema complejo que debería conservarse en ese sentido, pero con retoques en todas las instituciones. Probablemente, y si se me permite aquí la intromisión, voy a decir cuáles podrían ser esos retoques. Por ejemplo, con retoques, voy a terminar por casa, voy a partir por los otros. Por ejemplo, con retoques en el Consejo para la Transparencia. Creo que probablemente uno debería, desde mi percepción, uno debería atender a, por ejemplo, la exclusividad de sus integrantes, debería atender a otros ámbitos donde debería actuar también. El tema de la protección de los datos personales debería obviamente ser mucho más intenso también en el caso del Consejo. El Consejo es una entidad súper exitosa, súper profesional, súper técnica y yo creo que estamos muchísimo mejor con Consejo que sin Consejo, eso no cabe ni una duda. O sea, la ley 20.285 de acceso a la información es un tremendo avance, yo creo,
y un ejemplo, diría yo, en cómo se debería avanzar como antídoto contra la corrupción a través de la transparencia. Pero, de nuevo, eso se transformó en el piso. Tiene que ser, ahora tenemos que avanzar hacia una transparencia no activa, sino que proactiva. Tenemos que avanzar hacia protección de datos personales que sea en serio y a otros ámbitos donde hay un interés público y que no necesariamente es una entidad pública la que está atrás. Obviamente que hay interés público en los datos que manejan, por ejemplo, entidades tan importantes como las ISAPRES, las farmacias, la comunicabilidad de esos datos entre uno y otro, y alguien tiene que velar por eso. Por eso digo con retoques. En el Ministerio Público, obviamente también debe formar parte, y forma parte de ese ecosistema, pero hace rato, y yo lo conversaba con el fiscal nacional, él está porque existe una fiscalía especializada en materia anticorrupción, pero no depende de él. No es una decisión de gestión, es una decisión legislativa. ¿Y por qué es tan importante? No solo por el hecho de que pueda descubrir cosas, sino que porque hay una expertise en ese fenómeno de corrupción que es tan oculto que si no tienes la fiscalía especializada es muy difícil que puedas alcanzar resultados. La Contraloría ha colaborado desde hace años con el Ministerio Público. Tenemos funcionarios que ya prácticamente son casi de la nómina del Ministerio Público por la colaboración que le han prestado en casos emblemáticos desde hace mucho tiempo. Pero eso da cuenta de una carencia también que tiene el propio Ministerio Público de que si no fuera por una decisión de gestión ahora de la Contraloría por prestarle, entre comillas, en comisión de servicios a esos funcionarios, no podría avanzar en esas investigaciones. Entonces ahí tiene que haber un retoque. En la unidad de análisis financiero yo creo que también, que forma parte de este ecosistema, es una unidad muy técnica, muy específica, pero con poca reportabilidad. Uno realmente no sabe lo que pasa ahí. No digo que esté pasando nada malo, sino que lo que estoy diciendo es, bueno, cuando hay reportes, ¿en qué se tradujo ese reporte? Eso uno debería también pensar que ahí debería ocurrir algo. Y en el caso de la Contraloría General de la República, obviamente también hay que hacer retoques o cambios. Hay que hacer retoques o cambios. Yo me imagino a partir de la Constitución una Contraloría obviamente consagrada constitucionalmente, como existe hoy día, pero con mayor rendición de cuentas, por ejemplo, con mayor reportabilidad, con mayor control, tanto judicial, pero también probablemente del poder más democrático o del Congreso, como existe en otras partes del mundo, en que dé cuenta efectivamente de cómo está ejerciendo sus funciones. Entonces, yo pienso que si uno se pone a proyectar, creo que en esa institucionalidad debería conservarse esa idea de ecosistema. Llego hasta ahí para no monopolizar la discusión. Y respecto de la participación ciudadana, quisiera decir un par de cosas. Obviamente que la Alianza Anticorrupción es una manifestación también de participación porque tenemos actores de la sociedad civil, pero creo que nos quedamos cortos en la legislación chilena y como somos un país tan legalista, muchas veces pensamos que el óptimo es lo que está en la ley y no lo que uno pudiese tomar como una decisión de gestión. Nos quedamos cortos a propósito de la participación. Hay ciertos organismos como la propia Contraloría en que su consejo de la sociedad civil no es obligatorio. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que todo órgano público debería tener a la sociedad civil y en particular a la sociedad interesada en esos temas, a que se pueda reunir, que pueda ser escuchada, que pueda ser informada respecto de las decisiones que se toman y que no solo responda a una decisión de la gestión de quien está a la cabeza de la institución. Y eso a mí me parece muy, muy clave también. Y lo digo como experiencia, en el sentido de que uno aprende, te sacan a la pizarra y tienes que dar cuenta, y eso está bien también, pero uno también saca ideas para la gestión. Y es más, muchas veces terminan defendiendo la gestión. Y lo digo por experiencia que en momentos críticos eso ha sido muy importante también. Eso. Muchas gracias, Contralor. Efectivamente, esta era una pregunta que llevaba una proyección, que creo que también es parte de lo que buscamos hacer en esta serie, como dejar una conversación abierta de cara a futuro. El tema del ecosistema en materia de transparencia, de protegerlo, creo que ha sido clave en las 3 preguntas que hemos tenido y creo que también para nosotros mismos como PNUD, pero como alianza también es un buen insumo para los trabajos que tenemos por delante. Veo que Francisco está listo para darnos los resultados de la segunda pregunta en Menti. Sí, gracias, Claudia. En esta pregunta agradecemos la participación de todos y todas quienes respondieron. La pregunta era, ¿hacia dónde debiesen avanzar nuestras instituciones para luchar de forma efectiva contra la corrupción? Tenemos los resultados y en primer lugar, dentro de las múltiples opciones, está la fiscalización. En segundo lugar, la transparencia.
tercer lugar, la rendición de cuentas, cuarto lugar, participación, y quinto lugar, datos abiertos. Cabe destacar que dentro de estas 5 opciones, que aparentemente se consideran más o menos de la misma importancia, en realidad la diferencia entre unos y otros conceptos no es demasiada, en realidad, ¿ya? Aprovecho de mencionar que este webinar va a quedar grabado y también disponible para su posterior consulta o para quienes no hayan podido conectarse durante la totalidad de este tiempo en nuestra página de la Alianza Anticorrupción. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Voy a ofrecer el espacio para que nuestros panelistas puedan comentar estos resultados. Parto yo en esta parte. A ver, me parece muy interesante el resultado de esta pregunta, por una cosa que quisiera decir a continuación y que me parece que es parte importante de lo que nosotros señalamos permanentemente. Nosotros somos el Consejo para la Transparencia. La transparencia como vocablo en la práctica se ha transformado en un lugar común para los actores públicos en general. No hay actor público hoy en día que no hable de transparencia. Pero la transparencia pierde sentido si no se operacionaliza y no se hace un valor que sea exigible. Todos los elementos, de alguna manera, que están instalados en esta pregunta dan cuenta justamente de la operacionalización posible de la transparencia, que yo creo que es hacia donde debemos avanzar. Para que efectivamente podamos generar transparencia en el Estado, por ejemplo, transparencia incluso en la sociedad, porque el Contralor tenía mucha razón. Nosotros hay ámbitos de la transparencia porque son temas de interés público, porque son temas relevantes para la ciudadanía sobre los que debiéramos avanzar, ¿no? El sistema de pensiones, el sistema de AFP, el sistema propio de salud privado también es una cuestión que, por ejemplo, debiéramos explorar. Pero la fiscalización, la rendición de cuentas, la participación y los datos abiertos son aquellos mecanismos operacionalizables de la transparencia en la práctica. La transparencia es posible cuando podemos fiscalizar que, por ejemplo, en el ámbito del acceso a la información pública, efectivamente los organismos públicos cumplen con aquello que tienen que, en el fondo, publicar. Y que esa información esté disponible, ¿para qué? Para hacer posible la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Y creo que eso es clave. Es importante también esto, ¿para qué? Para habilitar mecanismos de participación ciudadana. Sin transparencia no es posible pensar en la participación ciudadana, porque en la práctica es un principio habilitante y básico. Y obviamente los datos abiertos, cuando hablamos de la tercera oleada de los datos abiertos hoy en día, que el problema básicamente tiene que ver con que el problema no es hoy día la disponibilidad de los datos, sino que qué hacemos con estos datos, cómo transformamos esto en transparencia activa y proactiva que en la práctica sirva para que las personas puedan efectivamente hacer exigible la rendición de cuentas, hacer exigible generar mecanismos de control, me parece que es clave. Entonces, es muy interesante esta pregunta porque, como bien decía Francisco al principio, todo tiene que ver básicamente como con lo mismo, estamos en la misma línea de acción y básicamente creo que el desafío es transformar la transparencia en un vocablo que la práctica tenga operatividad y que esa operatividad permita efectivamente hacer algo que es fundamental y que nosotros siempre señalamos a propósito de nuestra tarea en el Consejo: combatir la corrupción, hacer exigible la rendición de cuentas y en muchos casos también hacer exigible el derecho llave, es decir, un derecho que permite básicamente el ejercicio de otros derechos. Gracias. Bueno, estamos bien de acuerdo en casi todo, ¿no? Yo creo que la transparencia subyace en todo lo que aparece en estas respuestas. Y quisiera hacer, como dicen ahora, un doble clic en la primera, eso sí, en la fiscalización. Y la fiscalización, claro, uno cuando piensa desde la Contraloría en la fiscalización, muchas veces dices la fiscalización que hace la Contraloría, pero no es así, no es solo la Contraloría la que fiscaliza, obviamente que hay una labor que cumplen los otros integrantes del ecosistema de integridad, pero también hay aquí un par de actores bien a veces postergados en la lucha contra la corrupción a propósito de la fiscalización y del control, que dice relación con los controles internos, ¿ya? En primer lugar, quien debe controlar y debe autocontrolarse es quien ejerce el poder y los mecanismos internos de control del poder. Porque la Contraloría, por su definición, es un órgano de fiscalización, pero es un órgano externo de fiscalización. Y por lo tanto hay dos elementos que siempre van a estar allí. Primero, no conocemos tan bien como el que opera el negocio, por lo tanto no sabemos bien cómo ese servicio funciona mejor que el auditor interno. Y en segundo lugar,
siempre va a ser un control parcial. No podemos fiscalizarlo todo. No puedes tener, nadie pretendería tener una mega contraloría fiscalizando todo, que fuera una especie de gran hermano. Eso sería muy poco deseable, obviamente. Entonces yo considero, claro, para avanzar en la lucha contra la corrupción, para que sea efectiva, hay que tener más fiscalización, sí, pero la fiscalización entendido en el sentido amplio de la palabra como control, que tiene distintas líneas de control, no solo el control externo que realiza la propia Contraloría. Y a propósito del número 5, a propósito de los datos abiertos, bueno, probablemente el Estado va a ser más eficaz si se abre al uso de los datos, si toma sus decisiones más estratégicas basándose en datos, pero también los datos a veces tienen sesgos, ¿no? Y ahí de nuevo está cómo es esa información, cuáles son los sesgos que se tienen en el uso de los datos, qué sesgos tienen los diseños de esos algoritmos que se crean para poder utilizar los datos. Yo creo que ahí también hay una cosa en que estamos un poco atrasados, diría yo. Y ahí también entra una de las E, que es la ética. Sí. Muy bien, muy interesante la respuesta, debo decir, y quisiera agradecer, tenemos a más de 200 personas conectadas a esta transmisión. Me señalan nuestros colegas que tenemos con nosotros personas conectadas desde Costa Rica y Panamá y muy activos también en el Menti. Así es que justamente para seguir con esta conversación de manera tan interactiva como hasta ahora, vamos a tomar un par de las preguntas que nos han estado llegando vía chat, que están dirigidas a ambos panelistas. Las voy a leer desde acá. Una de las preguntas nos llega de José Ignacio Olivos y pregunta, ¿qué le gustaría tanto al Contralor como a la Presidenta ver que estuviera escrito en la nueva Carta Magna en materia de probidad y transparencia? Podemos quizás comenzar con esa pregunta y después pasar a una segunda. Abro para los panelistas que quieran responder. Parto yo. Bueno, esto tiene que ver con los sueños también, entonces está muy bien la proyección hacia el futuro. A ver, yo creo que nosotros debiéramos reforzar probablemente en el artículo 8 de la Constitución, y habría que ver cuál es la arquitectura que se le da a eso, tal vez no solamente el principio de probidad, sino que agregar el acceso a la información pública como una cuestión fundamental. Es bien inexplicable, y esto más bien tiene que ver con dinámicas más de la política que con el propio sentido que tiene el acceso a la información pública, pero finalmente nosotros no tenemos un reconocimiento explícito en la Constitución sobre el acceso a la información pública. Y a mí eso me parece que es clave, no solamente por el estatus que se le da al acceso a la información pública, sino que además porque esto nos permite avanzar de manera más sustantiva en fortalecer el acceso a la información pública como un pilar fundamental, como decía, del combate a la corrupción y de hacer exigible la rendición de cuentas a través de los mecanismos que tiene que tener, por cierto, después una ley habilitante mejor que la que tenemos, que es una buena ley, pero es el piso, como decía el Contralor, y no el techo. Y luego, y pensando incluso más allá, mirando además la idea del ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, ¿por qué no pensar también en un capítulo y no solamente en un articulado ad hoc o específico? Yo creo que lo que ha quedado reflejado en esta conversación es que efectivamente somos muchas las entidades y también son muchas las normas y muchos los principios en el fondo que están en juego en el valor de la integridad pública, en defender la integridad pública. Y entonces, si eso fuera así, no sería tal vez una mala idea pensar en una mirada también más integral, ¿no? Que creo que fortalezca justamente aquello que hemos venido haciendo hasta ahora. Sí, gracias. Bueno, yo lo plantearía en dos perspectivas. Primero, respecto de la propia Contraloría. Yo espero que haya algún reconocimiento constitucional a la Contraloría también. Ya la Contraloría está en la Constitución, históricamente ha estado en la Constitución, y obviamente que esperaría también que eso siga siendo así, que sea un órgano de rango constitucional. Eso me parece que sería importante. También entiendo que eso valdría para otro tipo de instituciones como el propio Consejo. Pero creo yo que, eso sí, cuando uno dice vamos a trabajar porque tengamos un Estado más íntegro, con mayor estándar de probidad, cuando tengamos derechos de acceso a la información para poder tender a esa transparencia que permite la rendición de cuentas y permite mejores estándares de probidad, uno lo hace para algo. ¿Y eso para qué es? Para que los ciudadanos tengan mejor administración.
Por lo tanto, creo que hay un derecho complementario acá, que sería el derecho a la buena administración. Creo que la ciudadanía tiene derecho a que el cumplir la ley no sea el mínimo y el máximo a la vez, sino que sea también, sea a partir del cual la eficacia, la eficiencia, la economía en que se utilizan los recursos públicos permita entregar mejores servicios a los ciudadanos. Y eso creo que debería estar consagrado como un derecho, que es el derecho a la buena administración. Eso. Muy claro, muchas gracias. Vamos a tomar, todavía tenemos tiempo para una segunda pregunta, quizás, y esta llega de la Fundación para la Prevención Pública. Y dice así: considerando la evaluación que escuchamos del señor Contralor sobre la corrupción en Chile, ¿estiman los panelistas necesario que se endurezcan los criterios de acceso a la administración pública de manera que se impida que ingresen a cargos de relevancia pública personas que han sido objetos de sanciones penales o graves reproches de probidad? Esa es la pregunta para ambos. Quizás empezamos, Contralor, ya que dice se basa en la evaluación que escuchamos. Sí, coincido con el análisis que hay detrás de esa pregunta, ¿no? En el sentido de que a veces se producen paradojas o contradicciones, en el sentido de que personas que han sido condenadas por ilícitos relativos a, en general, a la probidad, incluso condenadas, ya no estamos diciendo que haya una mera formalización de una investigación, sino que ya personas que tienen una sentencia y que la están cumpliendo o la cumplieron, pueden acceder a cargos de representación popular, por ejemplo. Eso evidentemente que le hace mucho daño a todo el sistema político y a la democracia en su conjunto. Y lo mismo vale también respecto de la propia administración. Efectivamente hay ciertas inhabilidades para el ingreso para personas que han sido sancionadas penalmente, pero aún existen, podríamos decir, vericuetos, vías para que esas personas se puedan colar y puedan pasar a desempeñarse en la administración. Pero eso hay que entenderlo en un contexto más genérico de clarificar bien las reglas para el ingreso a la administración del Estado. Y eso creo que se ha avanzado bastante a propósito de los altos directivos públicos, por ejemplo, a través del Consejo de Alta Dirección Pública, pero no ha ocurrido lo mismo respecto de los cuadros más profesionales, en que sigue siendo el contacto, la información privilegiada, podríamos decir, para acceder a un cargo, o como decimos en Chile, el pituto para poder acceder a una posición en la administración. Y eso obviamente que afecta a la calidad y a la profesionalización. Yo ahí creo dos cosas fundamentalmente. Yo creo que primero personas condenadas por temas de probidad, que hayan tenido una condena efectivamente, debieran tener bastantes restricciones para poder ejercer el cargo público. No desde la perspectiva de la pérdida de derechos ciudadanos, sino que de la perspectiva de que la labor pública, la administración pública, la gestión pública tiene que obedecer a los más altos estándares y por lo tanto en eso se juega la confianza de la ciudadanía. Me parece que eso es muy clave. Aumentar los estándares en el acceso a la administración me parece que es bien importante también. Lo decíamos al principio a propósito de la primera pregunta que se hacía, ¿no? Aumentar los estándares en términos del ejercicio del cargo público, del ejercicio de la administración pública en general me parece que es fundamental y es fundamental porque se requiere necesariamente para la permanencia y para la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas que efectivamente haya una mirada y un compromiso que tenga que ver con la función pública y no con una autoridad determinada, un gobierno determinado o un sector político determinado. El Estado requiere necesariamente ser un Estado que esté lejos de los ciclos políticos y más volcado a la función y al bien común. Y me parece que eso es clave y eso aumenta requisitos. Tal como decía el Contralor, hemos hecho un avance importante en la alta dirección, pero creo que no es suficiente. Creo que parte importante de la tarea en Chile y que lamentablemente hasta acá no hemos tenido nunca la posibilidad de que exista una reforma contundente en esa materia, es el cambio en las formas de contratación del sector público, de incorporación de funcionarios. Hemos llegado a un límite donde finalmente se precariza incluso el trabajo en el sector público porque no existen indemnizaciones cuando, por ejemplo, a alguien se lo despide. Efectivamente, cuando se termina un contrato, las contratas se renuevan anualmente, existe una cantidad importante de honorarios que finalmente es trabajo precario desde el punto de vista de la protección social, pero también sabemos que en ciertos sectores
en la administración central, en la administración local o municipal, termina también siendo un gran botín en la práctica, no al servicio de la causa y la comunidad, sino que muchas veces al servicio de causas específicas más de carácter personal, lo que evidentemente es un conflicto de interés. Por lo tanto, yo creo que hay que aumentar sin duda los estándares en el acceso a la administración de permanencia y de salida también. Esto no solamente aquello que implica entrar, sino que implica permanecer y evitar y administrar los conflictos de interés de manera adecuada. No puede haber personas con conflictos de interés no administrados que finalmente terminen generando intereses o obedeciendo los intereses personales por sobre el interés de lo público, y también requisitos de salida. Sin duda la puerta giratoria, que es parte importante de la discusión que ha habido en Chile, que ha habido legislación al respecto, también es parte de esta discusión. Muchas gracias. Estamos ya acercándonos hacia al final de la actividad. Creo que tenemos bueno, para mí se ha cumplido los objetivos que teníamos, que era de tener un intercambio activo. Me quedé pendiente de también saludar a quienes nos acompañan desde República Dominicana, México, Uruguay. Creo que esto también confirma lo que hemos mencionado, el interés que hay, bueno, sin lugar a dudas en Latinoamérica y el Caribe, pero en el mundo, de ver lo que está pasando en Chile, las pautas, las lecciones aprendidas que este proceso va a dejar para nuestra región. Así es que yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta ahí las preguntas, reiterando lo que decía Francisco, que todo esto va a quedar registrado para quienes quieran dar un repaso a las muy interesantes respuestas que obtuvimos. Y antes de cerrar, sí quisiera dar el espacio para algunas reflexiones finales. Quizás comenzamos con la presidenta del Consejo para que después el Contralor nos dé unas palabras de cierre. Ahora sí, agradezco y vuelvo a repetir la idea entonces. No, agradezco primero la oportunidad de estar inaugurando este ciclo de conversaciones porque efectivamente creo que en un país como el nuestro, que está enfrentando un desafío tan relevante, que además está siendo mirado en distintos lugares, lo más importante es el diálogo y la reflexión. Si no nos encontramos en el diálogo y la reflexión, incluso en la diferencia, creo que evidentemente va a ser más difícil construir una mirada de futuro. Y creo que conversaciones como esta son parte de ese ejercicio. Pero además creo que la construcción de la democracia, de la institucionalidad del futuro no puede estar lejos de una mirada contra la corrupción y que fortalezca la transparencia y la integridad pública. Si algo nos ha llevado hasta acá en parte, si algo trajo en el estallido social en parte, no únicamente por cierto, fue justamente una percepción de maltrato y desigualdad asociada a la percepción también de abuso, de poder y de corrupción. Y creo que este es un desafío enorme para las instituciones que trabajamos en esta materia, por eso lo hemos comprometido claramente, nos hemos puesto al servicio de la Convención Constitucional, justamente para poder colaborar en todo lo que implique poder hacer parte de esa tarea en la medida y las competencias en el fondo que tengamos. Pero creo que nos compromete además como país y como ciudadanos. Y yo creo que eso es parte importante de lo que debiéramos pensar y por eso agradezco la posibilidad de estar acá en esta reflexión sobre el futuro y sobre lo que nos convoca a todos. Gracias. Mira, yo quiero agradecer en primer lugar por la excelente moderación que hemos tenido y también por mi compañera acá de panel y también por la organización de este ciclo de webinarios que vamos a tener durante este mes a propósito del restablecimiento de la confianza pública y la lucha contra la corrupción, la importancia y la vinculación que existe entre ambos. Solo quiero decir que este tipo de iniciativas se marcan en una convicción que tenemos en la Alianza Anticorrupción de la importancia de estas temáticas, pero en definitiva de la importancia de la democracia. Si no cuidamos las instituciones, si no las prevenimos frente al riesgo del flagelo de la corrupción, al final no es solo la institución la que se perjudica, sino que en particular es la democracia, que como todos sabemos es el sistema de convivencia que tenemos, ¿no? Es el mejor que se ha inventado, el mejor que se ha desarrollado y tenemos que cuidarlo. Es la única manera de poder vivir pacíficamente en sociedad como personas y donde nos podamos desarrollar. Así es que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la organización. Me quedo hasta acá y me quedo con muchas enseñanzas también. Gracias.
Muchas gracias. En nombre de todas las entidades que componemos la Alianza Anticorrupción UNCA, queremos agradecer a los panelistas y reiterar también como miembro, como copresidentes de la Alianza, pero también como PNUD, lo importante de lo que acaba de ser señalado. Todo esto son partes vinculadas. Nosotros, uno de nuestros mensajes es cómo esta Agenda 2030 de Naciones Unidas, lo hablábamos antes, da una mirada que va más allá de sectores. Es una mirada global. El tema de instituciones sólidas, el tema de las alianzas que se hablaban es central para poder avanzar con los demás objetivos. Quiero solo dejar de nuevo la invitación para quienes nos escuchan. Va a ser todos los miércoles del mes de agosto este ciclo a la misma hora, así es que los invito a seguir siendo parte activa como fue el día de hoy. Y de nuevo, muchísimas gracias a nuestros panelistas y a quienes nos acompañaron. Que tengan buena tarde.